Ok, bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la clase sobre la oclusión arterial de la retina. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, claro. Sí, claro, gracias. Ok. Entonces, bueno, al hablar de la oclusión arterial de la retina, tenemos que puede ser una oclusión de la arteria central, puede ser de una rama de la arteria de la retina, de la arteria ciliorretiniana, que es una variante normal de la población. Eh, y nada de media aguda para central. Entonces, pues es una emergencia oftalmológica, así como un infarto coronario o como un stroke, pero en el ojo. Entonces, no se sabe a ciencia cierta cuál es la incidencia, pero se cree que es de 1 cada 10.000 personas. El pronóstico visual es malo en general en estos pacientes, pero puede pasar desapercibida en muchos de ellos. Entonces, a mayor edad hay mayor riesgo, pero en promedio es en mayores de 60 años. Es más frecuente en hombres, aunque también se han reportado casos en pacientes más jóvenes y en niños. También es bastante raro, pero existen casos bilaterales en el 1 al 2%. Y lo más importante en esto es tratar de identificar la causa para evitar que ocurra en el ojo contralateral. Entonces, dentro de la patogenia tenemos causas arteríticas y no arteríticas. Las dos cursan con un evento oclusivo, la diferencia es el origen de la misma, entonces es importante diferenciarla o identificarla porque el manejo y el pronóstico son totalmente diferentes. En el caso de las arteríticas, en donde la más frecuente es una arteritis de células gigantes, la causa va a ser inflamatoria. Entonces hay una oclusión luminar con proliferación de la íntima, usualmente de la arteria temporal. Y en el caso de las no arteríticas, estas son causas embólicas. Puede ser un trombo, un émbolo, que en el caso de la arteria, de la oclusión de la arteria central de la retina, va a haber una oclusión a nivel de la lámina cribosa. Estos trombos pueden ser de colesterol en la mayoría de los casos, pero también pueden ser cálcicos, fibrinoplaquetarios, tumorales o sépticos. En la oclusión de la arteria central, esta va a ser de una causa trombótica. Entonces, como mencioné, la obstrucción es a nivel de la lámina cribosa y el proceso de la formación de la placa trematosa es que se va a ir acumulando lípidos en la pared de los vasos, hay una remodelación de las células inflamatorias, proliferación de las células musculares, se forma esta placa, hay un daño endotelial y por último ya se forma el trombo que termina dando la oclusión. En cambio, en la oclusión de rama, la causa es usualmente embólica. Entonces, aproximadamente en el 40% de los pacientes se puede identificar un émbolo, que se lo conoce como la placa de Hollinghurst, que usualmente está localizada en la bifurcación. Entonces, usualmente estos pacientes se van a presentar como una pérdida visual repentina, que va a ser severa, no dolorosa, repentina, monocular. La mayoría de estos pacientes tienen una visión de cuenta de dedos y percepción de luz. Sin embargo, también pueden tener una visión de NPL, pero cuando pérdida de visión grave se cree o se sospecha más de una oclusión de la arteria oftálmica, de una causa inflamatoria o también de un compromiso del nervio óptico. Además, también días previos pueden tener síntomas de amaurosis fugax, usualmente causado por un émbolo. Entonces, pueden referir como episodios donde se fue la visión y luego regresó otra vez. Dentro de sus manifestaciones pues, clínicas en el polo posterior, lo más característico es la mancha rojo cereza, que esta se origina por una palidez en la retina interna, pero la retina externa se mantiene con una coloración normal. Eso es porque en la fobia solo tenemos capas de la retina externa. Entonces, recordando un poco la circulación, como la arteria central de la retina va a irrigar los 2 tercios anteriores, es decir, va a comprometer la retina interna. Es por eso que se ve como ese blanqueamiento del polo posterior y pues esa es la mancha rojo cereza, como la palidez y que en la fobia está conservada porque en la fobia solo hay capas de la retina externa que se va a encargar de irrigar esta parte de la coroides. Entonces, esta parte no se va a ver comprometida. También se ve opacidad o blanqueamiento del polo posterior, atenuación arterial retiniana y puede haber palidez y edema del nervio óptico. También en otros casos
se puede ver estos como vasos y venas como la... Entonces, esto es lo que les mencionaba antes, más o menos como un gráfico, eh, pues solo para demostrar o ilustrar un poco que la arteria central de la retina va a irrigar las capas internas, entonces esto se va a encargar el plexo superficial y el plexo profundo, y la coroides, el tercio externo de la retina. Ok. Em, Algunos de los pacientes, dependiendo de la literatura en la que pues leamos, tenemos una variante que es la arteria ciliorretiniana, que en algunos textos dicen del 10 al 20, otros del 20 al 30%, que puede ser pues beneficioso en algunos pacientes, pero no porque presenten una arteria ciliorretiniana significa que la irrigación macular va a estar conservada, porque depende del área que esta arteria perfunda. Entonces, usualmente se ubica superior, es una rama de la oftálmica, entonces en la angiografía se lo detecta en fases coroideas. Y bueno, ahí se puede ver la fotografía en los tiempos tempranos. Luego en la fase crónica se puede ver una atrofia óptica, se ve como atenuación de las arterias, también presencia de colaterales, cambios pigmentarios de nivel de LPR y manchas algodonosas. Algo que también es muy importante es la presencia de neovascularización, porque esto no es algo netamente exclusivo de las oclusiones venosas, también puede presentarse en las arteriales. Entonces, así como puede aparecer en la retina, puede estar en el nervio óptico, en el iris, etcétera. Usualmente aparece 5 meses después del evento oclusivo. Entonces, si el evento es agudo, es raro que el paciente presente rubiosis, a menos que pues, el evento oclusivo esté a nivel de la arteria oftálmica o presente el paciente como alguna otra condición que perpetúe el evento isquémico, como una diabetes asociada. Y bueno, en este caso, como que podría presentar nevasos en esta etapa, pero no es lo frecuente. Em, Otra cosa importante son diferenciar los colaterales de los nevasos. Entonces, las colaterales de Nettleship que están en la izquierda son pues vasos que se forman entre la circulación del nervio óptico con la circulación coroidea. Entonces forman como estos loops concéntricos alrededor del nervio óptico. En cambio, los neovasos del disco son diferentes. Estos están presentes como en el 1,8%. En estos presentan como fuga y también si vemos esto se considera una panfoto. Entonces, dentro de los estudios complementarios tenemos la angiografía. El hallazgo más es obviamente real. Entonces, si hay una oclusión, pues al haber una oclusión de la arteria central de la retina, este retraso en el llenado arterial puede ser variable dependiendo del grado de obstrucción en el lumen. Algo como característico que se puede presentar en la oclusión central en la angiografía es el signo de la riel. Como vemos normalmente, como ocurre en las venas, hay una tinción primero de la pared de los vasos y luego del centro del vaso, que esto se debe por la éstesis del flujo arterial. Entonces, en estos casos de oclusión de la arteria central de la retina, también podemos ver como este signo de riel que normalmente va a estar en las venas. Otra cosa importante que también nos ayuda es el OCT, que nos aporta mucho en el diagnóstico. En etapa aguda es muy característico, como vemos en la imagen superior, una hiperreflectividad de las capas internas de la retina. En la etapa crónica, estas capas, como vemos en la parte inferior, se desorganizan, hay un adelgazamiento y atrofia de las capas internas de la retina. Y en el angio-CT, que puede ser complementario, podemos ver el acorio capilaris, que va a estar normal. Y al nivel de los plexos hay una atenuación arteriolar como pérdida de circularidad, pero la coriocapilaris se ve conservada. Entonces, esto también es muy importante como para poder diferenciar que en etapa aguda hay una hiperreflectividad de las capas internas y luego ya en etapas crónicas se ve como toda atrofia. También tenemos pues algunas asociaciones. Usualmente el paciente con oclusión de la arteria central viene días después del evento
del evento inicial, del evento agudo, pero igual es una emergencia médica. Tienen que ser admitidos como para al hospital para observación, tratamiento, manejo por riesgo de infarto. Entonces, tenemos algunas asociaciones embólicas y sistémicas, secundarias de trauma, coagulopatías, condiciones oculares, enfermedades del colágeno y otras condiciones inflamatorias y vasculitis. En esto es importante tratar de identificar la causa. Entonces, cuando son pacientes mayores de 50 años y sospechamos de una causa no arterítica, hacer un Doppler carotídeo y una ecocardiografía para descartar que no hay algún otro trombo en el corazón o en alguna otra parte. Causas arteríticas, es importante aquí descartar arteritis de células gigantes, entonces si sospechamos de esta, hay que solicitar una biopsia de la arteria temporal. Y en general para otros datos de laboratorio que nos pueden ayudar es la proteína elevada de 50. Y en pacientes menores a 50 años, tenemos que investigar coagulopatías. Entonces, pues ahí pedimos factor 5 de Leiden, proteína 6S, antiglutaminas 3, anticuerpos antifosfolipídicos, entre otros, porque sospechamos de algo base, una coagulopatía base del paciente. Y también algo importante que no le mencioné en lo de arteritis de células gigantes es que aparte de estos como laboratorios y pedir la biopsia de la arteria temporal, tenemos que también tomar en cuenta si estos pacientes tienen sensibilidad en la parte temporal, como en la sien, si tienen dolores de cabeza. Entonces, es muy importante tratar de que este diagnóstico no se pase por alto porque podemos salvar el otro ojo. Entonces, pues hay mejoría visual, depende, el mayor predictor de la agudeza visual es la duración del evento oclusivo. Entonces, aún así sea una oclusión de la arteria central, no hay una obstrucción completa, entonces aún hay un paso de flujo, aunque este está disminuido. Es por eso que en algunos pacientes tienen una mejoría espontánea, más o menos del 22%, en las causas no arteríticas, y más o menos del 10% pues mejoran significativamente de cuenta de 2 a 20/400, que bueno, se lo considera como significativo. El tratamiento se basa tenemos un tratamiento conservador versus invasivo. En algunos casos van a tener esta resolución espontánea, el daño irreversible se cree, hay como modelos experimentales en donde se cree que no hay daño hasta en los primeros como 90, 100 minutos, pero posterior a las 4 horas, la retina va a sufrir un daño irreversible. Entonces, es por esto que apenas se identifique hay que tratar de dar el tratamiento lo antes posible. Este es un estudio, es una revisión sistemática y un metaanálisis en donde compararon los diferentes tipos de tratamiento en la oclusión de la arteria central de la retina no arterítica. Entonces compararon todo lo que está reportado en la literatura, incluyeron 6 ensayos clínicos del tratamiento de esta y compararon como la agudeza visual final entre activar plasminógeno tisular, modulación isovolémica, masaje ocular, reducción de la presión intraocular, anticoagulación, y se vio que pues no hay ninguna diferencia significativa entre dar algún tratamiento versus pues ninguno tiene evidencia clínica de que en verdad funcione. Pero igual vamos a hablar un poco de ellos porque a pesar de que no exista ninguna evidencia de la efectividad de este tratamiento, pues tenemos que como tratar de hacer algo. Entonces, en el masaje ocular, pues el objetivo en general es como desalojar los émbolos, si es que se los encuentra, y aumentar el flujo sanguíneo tratando de romper el trombo. Entonces, en la consulta, el masaje ocular se puede hacer de manera directa o con un Goldman, 10 a 15 segundos seguido de una descompresión rápida. Entonces, presionar y soltar, teóricamente, para tratar de movilizar el émbolo. Otra alternativa es utilizar oxígeno hiperbárico,
supuestamente promueve la síntesis de óxido nítrico, esto lleva a vasodilatación, incrementa la oxigenación, pero igual, tampoco es que exista ninguna efectividad. Se cree que bajar la presión del ojo podría ayudar en estos casos, sin embargo, las oclusiones arteriales no se caracterizan por tener una presión intraocular elevada, entonces tampoco tiene mucho sentido, pero se ha descrito que se puede hacer una paracentesis, dar manitol o acetazolamida, dar trombolíticos. Si se encuentra si se encuentra el trombo, se podría dar como Jack láser al émbolo. Y, y bueno, esto en el caso de las no arteríticas. Ahora, en las arteríticas, entonces en este caso sí hay tratamiento. En esto se tiene que dar pulsos de metilprednisolona para evitar la ceguera del otro ojo. Esto es un poco complicado porque más o menos el 50% de los pacientes van a tener una recaída una vez que se quite el corticoide. Entonces, en general, como el reumatólogo es el que va a tratar esta vasculitis y le va a dar seguimiento, pero nosotros somos los que iniciamos con los pulsos de metilprednisolona. Entonces, por ejemplo, si sospechamos de una arteritis de células gigantes y estamos en espera de la biopsia, se podría iniciar con prednisona bioral de 40 a 100 miligramos, pero si esta biopsia ya es positiva, iniciamos con los pulsos de metilprednisolona por 3 días y luego continuamos con prednisona bioral. También se puede, como alternativa, Yo utilizar quiero decir biológicos. algo, perdón, perdón, doctora. Ajá. Este, en la arteritis de la temporal o de células gigantes, que como usted dice, se aborda por un reumatólogo, eh, es rarísimo que se haga una biopsia. O sea, es el gold estándar para la arteritis de la temporal. Y si bien es cierto, es un diagnóstico diferencial súper importante para una oclusión de la arteria o incluso vena, que a muchos se nos pasa desapercibido porque ni siquiera sabemos qué es la arteritis de la temporal o la de células gigantes. Dolor ocular, claudicación mandibular, pero nunca, o sea, está documentado en la literatura que es rarísimo que se haga una biopsia. Lo que se hace es un ultrasonido. Hacen un ultrasonido y con eso pueden ver si hay o si no hay émbolo. Y dentro de los últimos criterios de reumatología para esta enfermedad, se dice que responde también, o sea, también a la enfermedad, que si tú das esteroides, se revierte el cuadro rapidísimo. O sea, dentro de los criterios diagnósticos de la arteritis de la temporal o células gigantes, ese es uno de los criterios, dar esteroides. Entonces, tú con que le des metilprednisolona o con que le des cualquier esteroide, te responde rapidísimo. Es unilateral, se puede confundir con migrañas, con hemorragia subaracnoidea, con otros diagnósticos, pero no se manda al paciente a biopsiar. Eso es como mandar a biopsiar a un paciente con Parkinson y encontrarle los cuerpos de Lewy. O sea, tú haces el diagnóstico por criterios clínicos. Sí, sí lo puedes biopsiar, pero esa nunca es la opción. Y dentro de los fármacos modificadores de la enfermedad, el más importante son los anti-TNF, que son los factor de necrosis tumoral, si no mal recuerdo, infliximab, adalimumab y etanercept. Son los que se usan. Entonces nosotros realmente, si es una arteritis de la temporal, es dolor en ancianos, claudicación mandibular, le tocas, como dices, doctora, la 100 duele mucho y hay que mandarlo al reumatólogo. Era lo que quería aportar, pero biopsiar, eso es, digamos, como anecdótico, nada más para la enseñanza, pues. Pues sí, o sea, es la única forma de saber si es que en verdad es una arteritis de células gigantes, pero como mencioné antes, o sea, si tú sospechas de algo, de una arteritis de células gigantes, no vas a esperar, obviamente, a tener la biopsia para iniciar tratamiento, porque puedes dejarle ciego de los dos ojos. Entonces, obviamente, vas a iniciar tratamiento con prednisona o con pulsos de metilprednisolona, y luego ya puedes considerar el uso de biológicos. Hay este nuevo biológico que se llama el tocilizumab, que está en fase 3, es un anti-interleucina 6. Entonces, en teoría, este ayuda a disminuir la inflamación vascular. Se cree que esto tiene menos recidiva, recurrencia que los corticoides, sin embargo, hay más efectos adversos, entonces
hay que monitorearlo, hay que dar seguimiento y pues el paciente tiene que estar como más vigilado. Y también existen como otros biológicos que como el factor de necrosis tumoral alfa, la antiinterleucina 12, interleucina 23, entre otros. Ahora, cuando hablamos de la oclusión de la rama arterial, entonces esta representa el 38% de las oclusiones arteriales. Casi siempre estas ocurren en los vasos retinianos temporales, usualmente en el cuadrante superotemporal y en la bifurcación de estos vasos. Entonces, usualmente cursan con una buena agudeza visual de 20-40 en el 75% de los casos y tienen un defecto en el campo visual casi en la mitad. Al igual que en la arteria, en la oclusión de la arteria central de la retina, pues va a haber una opacificación o un blanqueamiento de la retina en el área comprometida, pero el resto se va a ver normal. Importante igual basarnos en el OCT, que se va a caracterizar por una hiperreflectividad de las capas internas, pero en este caso, a diferencia de la otra, va a ser solamente en una hemirretina afectada. La otra va a estar totalmente normal. Entonces, eso nos ayuda mucho al diagnóstico. Una hemirretina afectada igual, una hiperreflectividad de las capas internas, solamente de la mitad. El pronóstico generalmente va a ser bueno. La mayoría de los pacientes mejoran a una agudeza visual, mejora 20-40. Los factores de riesgo van a ser similares a la oclusión central. En general es como una suerte que se haya ocluido una rama y no la arteria central de la retina. Entonces, igual el tratamiento en este caso va a ser conservador, pero hay que tratar de identificar la causa. Al tener la oclusión de la arteria ciliarretiniana, esta que está presente en el 20 al 30% de los casos, esta da un aporte macular usualmente en la parte superior. El pronóstico de esta va a depender si esta es aislada o está asociada a un grado de oclusión. Entonces, si está asociada a una neuropatía óptica isquémica, obviamente el pronóstico va a ser peor porque hay un daño del nervio óptico. Si es que está asociado a una oclusión de la vena central de la retina, depende del grado de obstrucción venosa y la aislada es la que tiene mejor pronóstico. Igual esto es un poco variable, depende de qué parte o el grado de aporte macular que esta arteria esté dando a la mácula. Puede haber una oclusión de arteria y vena combinada. En estas fotos vemos una oclusión de la vena central de la retina asociada a una obstrucción de la arteria ciliarretinana. Entonces, se ve muy claro como en las diferentes fotos más en la derecha, se ve como justo un blanqueamiento en el área superotemporal de la mácula, en el ojo izquierdo, asociado a toda la red edema del disco óptico y toda esa tortuosidad de los vasos que lo caracteriza. Y por último tenemos la maculopatía media paracentral aguda, que este es importante porque te avisa que este paciente va a tener un evento oclusivo, entonces hay que referirlo. En este caso la angiografía va a ser normal porque esta es una imagen en 2D, entonces no se pueden evaluar los plexos. No me sirve porque el evento o el proceso isquémico se va a dar entre el plexo intermedio y el plexo profundo. Pero el OCT y la angio-OCT sí van a ser muy útiles. Entonces, en el OCT se va a ver una hiperactividad en las capas nuclear interna, plexiforme interna, y en el angio-OCT se ve una pérdida de capilaridad. Se va a alterar esta zona avascular foveal, como vemos ahí en la fotografía, y en las flechas la hiperreflectividad en las capas nucleares internas. Y listo. Hay una frase que igual como que me llamaba la atención de que el ojo puede ser el mejor asesor de los cambios hemodinámicos en general corporales. Gracias. Sí, muchas gracias, Carolina. Pues una clase muy completa. Realmente todos estos infartos, ¿verdad? Que tenemos a nivel ocular, tenemos que hacer el manejo también sistémico. Bueno, no el manejo sistémico, sino enviarlos también con el cardiólogo para poder
determinar, bueno, dependiendo de la causa, cómo está su estado general, mandar a hacer que me digan su ecodoppler, su electrocardiograma, todos los factores de riesgo que tuvieron mencionar. Tener cuidado en pacientes hemoconcentrados, de dejar acetosolamida como indicabas ahí también para bajar un poco la presión, porque los podemos hemoconcentrar más y provocar mayor bloqueo. Eh, del resto, pues todo lo que dijiste está muy completo. Eh, ¿Alguien tiene alguna consulta acerca de las oclusiones arteriales? Si no, sigamos con Lorena. Vamos a ver las venosas. Hola, hola compañeros, buenas tardes. Pues para lo no, ya creo que ya nos conocemos.